Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. ¿Amén? Vamos al libro de los Hechos, por favor. Nuestro Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y Él siempre debe estar en el primer lugar de nuestras vidas. Siempre, amado hermano. Siempre. Si realmente Él ha hecho una obra grande y gloriosa en nuestras vidas, Él debe ser el primero. Nosotros como iglesia hemos ya determinado que el domingo es el día de reposo, es el día del Señor, y que cada uno de los que estamos aquí realmente lo hagamos, ¿no? Que sea el día del Señor a nuestras vidas, de nuestra familia, de todo, absolutamente de todo, amado hermano. El Señor nos haga entender esta gran verdad, ¿no? Padre, te damos gracias y te alabamos y te adoramos, Señor, y reconocemos de que tú eres nuestro Dios. Gracias por este calor, Señor. Gracias porque ¿qué sería de nosotros si tú nos darías el calor a la tierra, el calor a los seres humanos? Tiene tantos beneficios, tiene tantas bendiciones, Señor. Oh Padre de la gloria, cuando el sol deja de alumbrar, se origina un caos en la tierra, Señor. Y te damos gracias por este sol, Señor. Bendícenos, Señor, y haznos entender en todo momento que todo tú lo haces perfecto, Señor, que tú eres soberano, que tienes el control total de nuestras vidas. Háblanos por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, y que tu presencia esté en cada uno de nosotros, Señor. Que realmente lo que pudo experimentar Moisés lo experimentemos cada día en nuestras vidas, Señor. Porque si ahora estamos en Cristo Jesús o te pertenecemos a ti, Cristo, tú eres la gloria de Dios permanentemente en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y háblanos por medio de tu santa palabra, como pudiste hacer a este pueblo que después de ver algo glorioso y maravilloso tuyo, y que ellos pudieron expresar, tu Espíritu a través de ellos expresaba las maravillas de Dios, podemos entender qué pasó en ese día y qué es lo que tú quieres para nosotros. Y así la palabra del Señor en Hechos 2:14. Entonces, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste ver los caminos de la vida, me llenarás con gozo con tu presencia. Varones, hermanos, si os puede decir libremente el patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Padre, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tomen asiento, hermano. El mensaje de Pentecostés. Todas las cosas que suceden dentro en la iglesia, ¿no?, y son de Dios, siempre tienen una explicación en la misma palabra, hermano. Siempre, y hay que guiarnos en base a ella, ¿no? Ya la semana pasada hablábamos la venida o el advenimiento del Espíritu de Dios, que llegó a un grupo de personas y que se derramó el Espíritu Santo, y como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen, y esas lenguas que hablaban eran las maravillas de Dios, ¿no? Entonces eso fue algo notorio, pero no a todos reaccionaron positivamente. Hubo un grupo de personas que comenzaron a cuestionar, ¿no?, a cuestionar lo que estaba pasando, y miraban a los que estaban, ¿no?, llenos del Espíritu de Dios, adorando a Dios, hablando proféticamente, llenos del Espíritu Santo, las maravillas de Dios, en las lenguas de ellos, ¿no?, en el idioma de ellos, idiomas que las personas que la hablaban nunca muchas veces habían escuchado, y las lenguas tenían un orden. Todas esas lenguas hablaban un solo mensaje, las maravillas de Dios. Pero gente que no vieron de que eso estaba mal, porque ellos veían que las personas que profetizaban y hablaban las maravillas de Dios supuestamente no tenían control de sí mismos, pero no era así, ¿no?
Siempre cuando hay una manifestación del Espíritu de Dios, escúchelo bien, siempre que hay una manifestación del Espíritu de Dios, tiene que haber orden, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Cuando usted ve un desorden en las manifestaciones, ahí póngale interrogantes. Y si tiene autoridad, vaya sobre esa persona o grupo y ponga orden. Porque Dios no necesita ayuda del hombre para hacer su obra. Cuando Él quiere hacer algo, soberanamente lo va a hacer, amado hermano. Cuando Él quiere bautizarte con el Espíritu Santo, tú se lo pides al Señor en oración, en clamor, y Él en el momento que Él considera, porque Él nos conoce perfectamente, sabe cuándo nos va a bautizar y llenar con el Espíritu de Dios. Esto es importante y trascendente también lo segundo que estoy diciendo. Dios nos conoce, amado hermano. Dios sabe por qué razón tú le estás pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Si en tu corazón, si en tu ser hay el anhelo ferviente, ardiente, producido por Dios de buscar ese bautismo y llenura del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. En Ruanda había un hermano que era maestro y él veía la iglesia apagada, ¿no? Muy apagada. Y se puso a orar y se puso a ayunar durante un tiempo. Y en uno de esos días el Señor lo bautizó y lo llenó con el Espíritu de Dios. Lo llenó. Y él fue al colegio y comenzó a predicarle a los alumnos. Y se produjo un avivamiento en el colegio, en la iglesia donde él se congregaba. Y en Uganda, que colinda con Ruanda, lo invitaron a predicar. Y él fue a predicar. Y sucedió lo mismo. Cada vez que él predicaba, se derramaba el Espíritu de Dios. Y uno de esos días le dio una fiebre y se fue a la presencia de Dios. ¿No? ¿Para qué Dios lo bautizó? Para usarlo, para despertar a la iglesia, y ese resultado hubo iglesias que se avivaron, tanto en Ruanda como en Uganda, ¿no? El día de hoy en Uganda hay un pueblo de Dios fuerte, pero también tienen grandes oposiciones con el Islam, ¿no? Entonces dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz. Es decir, los 12 se pusieron en pie. Cuando escucharon este comentario, ¿no? Están llenos de mosto, están embriagados, están borrachos. Los 12 se pararon, pero el que lideró es como que el primero que se paró fue Pedro, y los demás también se pararon. Y como estaba lleno del Espíritu Santo, va a hablar, ¿no? Aquí Lucas dice que el que habla, va a hablar, es Pedro, dice, ¿no? Dice, Pedro poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿no? Entonces aquí Pedro está hablando, lleno del Espíritu de Dios, varones, judíos, se dirige a los varones, y todo lo que habitáis en Jerusalén. Él confiaba que esa palabra, de una u otra manera, iba a llegar después a muchos. El libro de Hechos tiene muchos sermones, hermano. Ha habido una crítica de que el libro de los Hechos, algunos radicales que quieren no darle la validez a este libro, decían antes, y siguen diciendo algunos todavía, de que el libro de los Hechos no tiene teología. Y el libro de los Hechos tiene mucha teología, lo que pasa es que su teología es práctica, es puesta en acción. Ya últimamente, un grupo ya de, no pentecostales, sino de estudiosos de la palabra, han comenzado a estudiar y han encontrado bastante teología, ¿no? Porque cuando ya tú vas con un prejuicio en la mente, es difícil que encuentres algo, pero cuando tú te quitas todo prejuicio,
vas a encontrar lo que Dios quiere que encuentres. Y acá hay mucha teología. Aquí está hablando el hombre, lleno del Espíritu Santo, guiado por Él. Porque estos no están ebrios, dice, hace una afirmación, estos no están borrachos, estos no están embriagados, ¿no? Entonces lo que Pedro está haciendo una proclamación histórica de la vida, ministerio, de la muerte, resurrección y exaltación de Jesús, presentadas como cumplimiento de la palabra profética, y le va a dar también a través de ella responsabilidad al hombre. En esta primera parte, ¿no? Voy a avanzar hasta donde Dios me permita el día de hoy, y el próximo domingo seguiremos con la segunda parte, y si hay que hacer tercera parte, lo haremos. Pero es importante, ¿no?, que aquí estamos hablando del mensaje que predicó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Un hombre que, si lo miramos anteriormente, era un pescador, un hombre humilde, un hombre sencillo, pero temeroso de Dios, un hombre que siempre estuvo dispuesto a aprender, un hombre que fue sincero, un hombre que fue franco, un hombre que fue transparente, que decía las cosas tal como las pensaba, y a veces se equivocaba, hasta que el Señor en un momento lo reprendió, dando a entender que el enemigo de las almas lo había tomado para decir algo que no debía haber hecho. Pero era un hombre transparente, amado hermano. No era un hombre que tenía una agenda escondida, era un hombre que tenía una sola agenda. En cambio, Judas era un hombre que parecía muy bien, pero tenía una gran agenda escondida, ¿no? Era la codicia, lo que se ha enseñado el día de hoy, el amor al dinero, ¿no? Entonces, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Para los judíos, el día comienza a las 6 de la mañana. Entonces, la primera hora que pasa ya es a las 7, la segunda es a las 8, la tercera es a las 9. Entonces, son a las 9 de la mañana, ¿y cómo van a estar borrachos? Entonces, quiere entender que ese pueblo tenía una cultura de que la gente no se emborrachaba de día, sino de repente de mediodía para allá, ¿no? Pero no eran de que se amanecían, ¿no?, tomando. Esa es la gran bendición de no tener luz artificial, ¿me entiendes? Porque la gente rápido se va, cuando no hay luz, se va rápido a dormir, ¿no es cierto? Se va a su casa. En cambio, la luz artificial ha generado tantos problemas, ¿no? Es una gran bendición, pero los hombres esperan la noche. El otro día conversaba con alguien que estuvo en un país musulmán, en un país radical, totalmente radical, y me decía, pastor, ¿no?, bueno, yo pedí que me llevaran a tal lugar, ¿no? Su hermana era esposa de un funcionario diplomático, no del Perú, sino de otro país, y era el representante en ese país, y la había llevado para que visite, no voy a decir el país, hermano. Y en ese lugar, ahí todo, aparentemente, todos se portan bien, ¿no? Todo. Los hombres, las mujeres, la vestimenta de las mujeres son musulmanes radicales, tienen mucho dinero, extremadamente mucho dinero. Y él decía, pero que en todo momento ellos mostraban eso, ¿no? Y cualquier cosa era el mismo penado, si es que tú hacías algo fuera de orden, en las calles, ¿no? Pero en las casas tú podías hacer lo que tú querías. Fuera, nada. Dentro, sí. Entonces él quería conocer la bahía y se fue. Y cuando de un momento a otro escucha bulla, dice, no, por ahí ruido. Y cuando mira, eran estos señores haciendo cosas terribles, ¿no? Cosas increíbles. Dice, y no puede ser, él no podía creer lo que estaba viendo. De día, tomando licor y comportándose como los occidentales se comportan el día de hoy cuando están de noche, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos parámetros, pero aquí ellos eran claros. No podía haber un borracho a las 9 de la mañana. Pedro le responde. Y Pedro, para demostrarle, va a agarrar la palabra de Dios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo que yo he dicho, ahora le voy a decir qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Miren cómo Pedro le responde. Cómo Pedro va a agarrar la palabra y decirle, esto que ustedes están viendo no es algo inesperado, no es algo que de un momento a otro ha pasado, no. Esto ya estaba
programado por Dios. Esto Dios ya lo tenía preparado de mucho antes. Y en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No, en los postreros días. ¿Qué son postreros días, no? Nosotros, cuando comenzó la humanidad, comenzó una era, ¿no? Y en el proceso han habido algunas eras, pero cuando ya el Señor prácticamente deja a Israel, cuando en estos días estaba leyendo Nehemías, cuando el Señor a través de Nehemías produce un avivamiento poderoso, y aparentemente el pueblo se vuelve a Dios y a la palabra, y Nehemías había hecho un acuerdo con el rey Artajerjes de volver a los 12 años, porque él le pidió permiso y el rey le dio permiso por 12 años, vuelve a Babilonia, y supuestamente el pueblo ya tenía sus columnas, tenía sus muros, tenía sus puertas, ya había restaurado el templo, ya la gente estaba viviendo en las ciudades, todo estaba en orden. Los cultos, los sacrificios, todo, la fiesta, todo estaba en orden. Él se encargó, Dios a través de él se encargó de hacer eso. Aún nunca se había hecho y firmaron un acta. Todos firmaron un acta que iban a cumplir con todo lo establecido en la palabra, y ahí lo desarrolla en el capítulo 10 de Nehemías. Y Nehemías va y siente volver, ¿no? Porque él dice, una de las palabras que dice, he sentido en mi corazón, dice Nehemías, ¿no? No dice ahí, pero le habla al rey y el rey le permite regresar nuevamente. Y cuando regresa Nehemías, amado hermano, ¿saben lo que encuentra? Que su enemigo Tobías, que era su enemigo, uno de los que impedía que se construyera los muros, se había hecho casar a una de sus hijas con un hijo de un sacerdote. Y este sacerdote, ¿sabe lo que hizo? Agarró el almacén donde se depositaba todas las cosas que eran para el templo, todo, lo desalojó y se puso a vivir Tobías dentro del templo. Es decir, todo el acuerdo que ellos hicieron se quedó en nada. Es decir, cuando Nehemías llega, se queda aterrado y limpia todo, ¿no? Cuando uno mira así con detenimiento, ya el capítulo 13 de Nehemías, ya no es Dios hablándole a Nehemías que haga eso, sino es Nehemías haciendo eso. Cuando dice, a veces yo decía, ¿por qué tomamos a Nehemías como un liderazgo tremendo? Claro, es un líder grande que Dios usa, y él hace volver al pueblo a Dios, pero mientras él estaba, el pueblo funcionaba. Él salió y el pueblo se cayó. Mire, el pueblo le pide a él que lean la palabra, el pueblo mismo le pide, tráenos la palabra, queremos aprender la palabra, queremos que nos lean la palabra. Se produce un avivamiento, se pasan días leyendo la palabra y les enseñaba, les hacían entender y les interpretaban la palabra. ¿Qué diferencia hay entre Nehemías y lo que está sucediendo en este momento? Si tú y yo atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones, porque la única manera de poder atesorar la palabra en nuestros corazones es leyéndola y es valorizándola. No solamente es leyéndola, es valorizándola. ¿Qué tú guardas? ¿Lo que te sirve o lo que no te sirve? Hoy algunos, bueno, que son cachivacheros, ¿no? Que guardan cosas y cosas y cosas y cosas y se llenan de cosas, ¿no? Pero un hombre cuerdo, un hombre lúcido, una mujer cuerdo, no va a guardar. Tú guardas lo que atesoras. Atesoramos la palabra, y Pedro atesoraba la palabra, hermano. Pedro en esos 10 días, cuando descendió el Espíritu Santo, y Jesús estuvo 40 días, y después Jesús ascendió, se quedó 10 días, uno de los que leía la palabra era Pedro, oraba y leía la palabra. Por eso que él va a responder con la palabra. No que en ese momento vino el Espíritu Santo y le sopló, a ver, mira, le dice, Pedro, escúchame, esto está en Joel, y le sopló
lo que estaba en Joel, no, hermano. Pedro conocía muy bien este libro de Joel. Él lo había leído y en ese tiempo no había Biblia como ahora, ¿me entiende? No tenían una Biblia así a la mano. Pedro no tenía ni siquiera un pergamino. Pedro lo que tenía era la palabra guardada en su corazón y en su mente. ¿Entiende, amado hermano? Ahora tenemos Biblia virtuales de todas las versiones habidas y por haber. Tenemos de todo tipo de Biblia, de estudio, del hombre, de la mujer, de los milagros y cuantas cosas más. Pero aquí Pedro no tenía eso. Pedro tenía la palabra en su corazón. Y como el Espíritu Santo es el que lo había llenado y estaba lleno de la palabra, lo que el Espíritu Santo le hace recordar Joel. Y Pedro, porque seguro que antes de pararse Pedro, escuchó y comenzó a decir qué pasó, pero ahí en su mente muy probablemente comenzó a llegar Joel, ¿me entiende? Él no le gustó el comentario, pero automáticamente en su mente comenzó a llegar Joel. Dice, en los postreros días, dice Jehová. ¿Cuáles son los postreros? Entonces comienza, como dije hace un momento, pero en la etapa final aquí, ya el Señor está dejando a su pueblo. Ya no había palabra. Y pasan 400 años. ¿Me entiendes? 400 años para que Dios nuevamente vuelva a hablar a través de ¿quién? A través de Juan el Bautista. Y con Juan el Bautista, algunos dicen, y otros con Jesús, después de su exaltación, comienza la nueva era, la etapa postrera, la etapa final. Nosotros estamos viviendo la etapa final, amado hermano. Esta etapa final puede durar 1000 años, no puede durar 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 30000, no sé cuánto. O puede durar hasta mañana, o puede durar hasta hoy día, ¿me entiendes? Porque la venida de Jesús no sabemos cuándo será. Que viene, viene. ¿Cuándo viene? Yo no sé, pero sí sé que viene. ¿Sí o no? Nadie puede decir. Muchos tenemos ese tema, ¿no? De que miramos la Biblia y dicen, no, ya viene Cristo, ya. Mira esa señal ahí. Y ahorita Israel, mira, los palestinos han metido bomba a Israel y Israel se ha ido encima de Palestina. Ya viene Cristo, ya viene. No, ya viene. Mira, los rusos van a lanzar bombas nucleares. Ya viene Cristo. Bueno, puede ver la Tercera Guerra Mundial y Cristo aún no llegaría. No, si Dios considera, no llegará. ¿Me entiende? Porque no es la primera vez que pasan cosas fuertes en el mundo, hermano. La pandemia en realidad ha sido algo muy leve, hermano, muy leve. Ni el 1% de la humanidad ha muerto. Ni el 1%. Es un milagro. Hay que darle gloria, honra y alabanza a Dios, hermano. La gripe española mató más del 5 a 10% de personas. Las guerras mundiales, ¿cuánta gente ha matado, hermano? Terremotos. Aquí en Lima, hace más de casi 300 años, hubo un terremoto, en 1730 y tanto creo, que el tsunami llegó hasta la avenida Fosse, ¿se imagina? Del Callao, de toda la gente que había, solamente salvaron 500 personas. Murieron miles. Mano, eso es dolor, ese es sufrimiento. Nos hemos acostumbrado a vivir tan cómodamente que cualquier cosa nos molesta, hasta este calor, ¿no? Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque para vivir estos postreros tiempos, la única manera es teniendo la llenura del Espíritu Santo y andando lleno del Espíritu Santo. Nehemías tuvo toda la intención, Dios a través de Nehemías, pero no tuvieron al Espíritu de Dios esas personas que fueron avivadas, amados hermanos. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. Es decir, si el Señor coloca aquí a Nehemías y nos coloca a nosotros, Él le va a decir a Nehemías, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
para nosotros es mayor responsabilidad que Nehemías, amado hermano. ¿Sabías tú? Que para nosotros es mayor responsabilidad que Nehemías. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Nehemías pudo ser que en un momento determinado él estaba lleno del Espíritu Santo, pero no tuvo permanentemente el Espíritu de Dios. Y él amó y tuvo un celo santo por Dios. Si usted lo lee, hermanos, lea el capítulo 3 y todo lo que hace. De verdad que él lo hace. Pero no tiene el Espíritu de Dios. Aquí ha descendido ya el Espíritu de Dios y está dentro de Pedro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya están dentro de Pedro, ya no están fuera. Pedro no está con Jesús. Ya Pedro no está con el Espíritu Santo. Pedro no está con Dios Padre. Ahora él está en Cristo, ¿me entiende? Es al revés, porque él está lleno ahora. Él es como este vaso. Él podía estar antes al costado, aquí pegado al vaso. Pero cuando viene el Espíritu Santo, comienza a llenar esto y se llena totalmente, se llena. Aquí se va a vaciar, ¿no? Pero ¿te imaginas? Que esto no se vacía, sino que esta copa está en un envase ahora más grande. Y ese envase más grande es Dios. Tú tenías aquí adentro al Espíritu de Dios, pero cuando tú eres lleno, la señal inicial de hablar en lenguas y las maravillas de Dios, según el Espíritu te da, ojo. Entonces ya tú no estás, ya Cristo no solamente está en ti, ahora tú estás en Cristo, ¿me entiendes? Estás dentro de Él. Primero estás después Él viene dentro de ti, está dentro de ti. Pero cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, pasa al revés. Ya tú vas a estar en Él, ¿entiendes? En Él, ¿me entiendes? Eso no tuvo Nehemías. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Si has sido bautizado con el Espíritu Santo, ya has perdido ese poder, esa llenura. Vuélvele a pedir o más que pedir, llénate de la palabra. Lee la palabra, adora a Dios, alaba a Dios, vuelve a encender el fuego del don del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don del Espíritu Santo que está en ti. Le dice: aviva, se te ha apagado, avívalo. Y aquí está: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros hijos, hijas, dice, hijos y vuestras hijas profetizarán. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, hermano, si tú y yo nos llenamos de esta palabra, cualquier palabra que va a salir de tu boca va a ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es profética, ¿me entiendes? Salvo que el Señor quiera decir algo específico, algo que va a acontecer específico y que tiene que estar respaldado en su palabra, puede ser. Pero toda profecía, amado hermano, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿No? Es decir, ¿para qué están los jóvenes en los caminos del Señor? ¿Te has puesto a pensar tú, joven, por qué estás en los caminos del Señor? ¿Para qué Dios te llama siendo joven o niño y después pasas a ser adolescente y después joven? ¿Por qué? Porque el Señor dice que los jóvenes les tengo que dar visiones a ellos. Porque tú tienes todo el vigor, toda la fortaleza de Dios. Tú tienes todo lo que se necesita para que las visiones que Dios te da, que siempre van a ser para la gloria de Dios, sean realidades en tu vida. De repente tú crees que la visión, yo voy a ser el futuro ministro de Economía del Perú. Puede ser, hermano. Puede ser. Pero eso no es el énfasis principal. El énfasis principal es que tú, así como Pablo, así como Jesús, que era joven. ¿Qué edad tenía Jesús cuando fue a la cruz?
en, en, lo, en el mejor momento de su juventud, hermano. De 30 a 40 es ya se estás en tu cúspide, en lo máximo, en la etapa más madura de tu juventud. Porque ya llega después, a partir de los 40, ya eres adulto. ¿Me entiendes? Es lo mejor. Ya un joven de 33 años, o un joven de 30 a 40, es más pensante. ¿Me entiendes? En Estados Unidos, por ejemplo, no sé si irá hasta ahora, pero antes era así, que ellos no dan préstamo a ninguna persona que no tenga 25 años. De 25 años para arriba dan préstamo. No dan a ninguna persona de menos de 25 años préstamo. Esa era una norma, no sé si lo seguirán cumpliendo, pero antes era así. Josh Mowell, que vino hace como 15 años y fuimos con Ronald, él dijo en un momento determinado, ¿no?, que solamente eran responsables de este tipo de actos jóvenes de 25 años. Por eso es que los jóvenes, las visiones son para que esa visión que Dios te da se puedan hacer realidad. Pero necesitas el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra. Porque cuando tú recibes el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura en el Espíritu Santo, tú tienes autoridad, tienes poder de parte de Dios. Y tomar el nombre de Dios, autoridad para invocar el nombre de Dios y para hacer las cosas en el nombre de Dios, con el poder de Dios. Por eso que un verdadero creyente, un verdadero cristiano joven, auténtico, no importa que sea el más pobre de los pobres, amado hermano. No importa quién haya sido tu padre, tu madre, hasta de repente te abandonaron y te dejaron, pero si tú eres alguien que cree en Dios, la visión que Dios te da se va a hacer realidad. Acá creo que no vino a predicar Alemon Bitu, ¿no? Es un hermano cristiano de Etiopía. Él habla su historia, hermano. Él llegó a ser el pastor de toda Compasión a nivel mundial. ¿Se imagina? Él era el pastor de todos los hermanos que trabajaban en Compasión a nivel mundial. Y cuando él habla su historia, él era pobre, pero pobre. Dice, había un momento que no tenía que comer, iba a la orilla del río, allá en Etiopía, en el río cuando está cargado, que lleva mucho barro, agarraba esa agua y se la tomaba, y esa era su comida. Porque a la hora de tomar el agua también comía barro y con eso se alimentaba. Bueno, y él llegó a ser el presidente de los jóvenes de Etiopía, de los cristianos, cuando los rusos invadieron Etiopía, porque los rusos invadieron Etiopía. Y de ahí Dios lo sacó porque lo querían matar y lo llevaron a California. Estudió en la Universidad de Biola, una universidad muy buena para los cristianos. Y después era tan brillante que él tenía lo normal. Para los americanos te miden el nivel de coeficiencia de 1 a 5. Él tenía 6, hermano. Para que veas cómo el poder del Espíritu Santo puede ser algo inaudito para la ciencia, pero para los hijos de Dios normal y natural. Fue a estudiar allá en Chicago, o Michigan, no me acuerdo, Michigan creo que fue, en una universidad para ser el experto en currículos. Él era experto en currículum. Es decir, cualquiera no es experto en currículum. Dice, yo quiero ser profesional o quiero esta carrera y tú tienes que darle las cosas qué cosas quieres lograr y te dice todos los cursos. Él era eso, hermano. Y tú lo veías. Cuando él predicaba en Compasión, habían anglicanos, bautistas, presbiterianos, pentecostales de todo tipo. Hermano, todo el mundo se sentaba y lo escuchaba. Nadie le cuestionaba, hermano, nadie. Nadie decía esto, no, porque tenía autoridad, tenía poder. No solamente eso, hermano. Cuando él oraba por ti, oraba y tomaba la palabra y a veces te decía, esto Dios te va a dar. Y te agarraba la palabra y se cumplía, hermano. De cierto, dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Los ancianos. Tenemos que seguir soñando, hermano. Los que tienen una edad madura,
que aún podemos hacer cosas para Dios. Porque la diferencia que el joven tiene el vigor, la fortaleza, todo, en cambio el anciano tiene la experiencia. El anciano tiene algo que no tiene el joven, pero lleno del Espíritu Santo, sus sueños se hacen realidad. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y vuelve a decir, y profetizarán. Esta palabra de Dios, esta palabra de Génesis y Apocalipsis es palabra profética, hermano. La palabra es todo suficiente. ¿Cómo? La palabra de Dios es todo suficiente. Si tú te llenas de la palabra, hermano, la profecía que vas a dar va a ser palabra de Dios. ¿Qué está agarrando Pedro para demostrar lo que pasaba, que no están borrachos? La palabra de Dios. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Mire, esta parte del 19 al 20 todavía no se ha cumplido. Se cumplió en ese día lo que dice el 17 y el 18. El 19 y 20, si se ha cumplido esto del derramamiento del Espíritu Santo, prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra. Una de las señales dice que el sol se convertirá en rojo, ¿no? Es decir, va a haber el día ese día terrible del Señor, porque el día del Señor va a ser terrible, hermano. El sol se convertirá en tiniebla. Hace un momento hablaba y decía, no, demos gracias a Dios por el sol. En 1800, exactamente no me acuerdo, hay una isla por los archipiélagos de Indonesia, por ahí, Filipinas, por ese lado, que se llama Krakatoa. Ahí erupcionó un volcán. Bueno, dicen que la erupción llegó hacia arriba kilómetros. Y no fueron, creo que fue algunos días que estuvo erupcionando. Y al final todo eso se convirtió en una nube. Todo eso. En una nube gigantesca. Y esa nube se comenzó a mover. Y en verano llegó a Europa. Y no hubo sol en Europa. Porque se movía lentamente. Y hubo hambruna, hermano. Porque el sol no alumbró. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el calor, hermano? Por el sol que está alumbrando. Hay que darle gracias, un poco porque no le gusta el calor. Cuando estamos con frío no nos gusta el frío. Cuando estamos con calor no nos gusta el calor. No sé qué nos gustará, hermano, pero algo nos tiene que gustar. De repente estamos como el día de hoy, decía la clase, no estamos satisfechos. No estamos satisfechos con nada, de repente no es dinero, pero nada nos satisface. No tenemos gozo. ¿Por qué? Porque no buscamos la presencia de Dios, no buscamos la llenura del Espíritu Santo. No nos llenamos de su palabra. Y todo nos molesta. Y daré prodigios, dice, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Termina de hablar, ahora comienza nuevamente a hablar Pedro. Varones israelitas, oíd estos. Aleluya. Dile a que está a tu lado, hace calor, hermano, pero todavía estamos vivos. Los milagros y muerte de Cristo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Oigan esta palabra, dice Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Mire, en pocas palabras le está diciendo, todos ustedes saben que Jesús Nazareno hizo, ¿qué cosa hizo? Maravillas. El agua la convirtió en vino. ¿Sí o no? ¿Eso fue público o no fue público? Fue público, no fue algo para un grupito, fue público. Hoy le dijeron el maestresala,
¿Cómo? ¿Qué tiene este señor? El mejor vino lo ha preparado para el final. Si la costumbre es ya el vino que es vinagre casi se sirve al final, ¿no? Y todos se quedaron asombrados. Maravillas. Un hombre muerto 4 días, prácticamente Lázaro, le dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale con su mortaja. Prodigios. Pedro caminando sobre el agua. Prodigios. Y milagros, señales. Los panes y los peces. ¿Cuántos hubo la primera vez? 3.000. ¿Y la segunda vez? 5.000. ¿Cuántos vieron que a ese cojo en la fuente de Betesda? ¿Cuántos años estaba ahí? Casi 40 años, ¿no? Y lo sanó. Lo sanó. A los leprosos. Ellos veían, porque era público, bueno, estaba en la calle. Sí, quiero ser limpio. Y puso las manos y fue limpio. Una madre, viuda, su único hijo, salía de Naín a enterrar a su hijo, llorando desconsoladamente, y Jesús era un cortejo que llevaba un muerto, y venía otro cortejo, entraba a la ciudad, que era Jesús, y Jesús ve el dolor de la madre, y se acerca, ora por el muchacho, y el muchacho se levanta. Aleluya. Es decir, ustedes saben todo lo que Jesús ha hecho, le está diciendo, ustedes saben quién fue Jesús Nazareno. Es decir, vamos a decir, no sé qué más tú te acuerdas de los milagros, de señales, prodigios, maravillas que Jesús hacía. Que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Dios. Está diciendo, el que hizo esas cosas fue Dios. Es importante, mire lo que Él está diciendo. Él no dice, Cristo lo hizo por sí mismo, no. Dios a través de Él. Porque ese es el énfasis. Porque Jesús había dicho, ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Porque cuando tú y yo recibamos el Espíritu Santo, amado hermano, la llenura del Espíritu Santo, y te mantienes lleno como Pedro, como este hermano, ¿no?, de Ruanda, y lo que Dios quiere usar, amado hermano, llenos de la palabra, vas a hacer mayores cosas que Jesús. Pedro está predicando, Jesús alguna vez predicó y 3.000 almas se convirtieron. Dijeron, Pedro dijo, pasen adelante, a ver, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? A ver, ¿cuántos quieren ser bautizados con el Espíritu Santo? A ver. Hablen. ¿Se puso así desesperadamente a hacer? No, hermano. Pero a veces así pasa, ¿no? Pedro sencillamente estaba creyendo en el Dios soberano. Entonces, el que usó a Cristo, que es nuestro Dios Jehová, nuestro Dios todopoderoso, también nos puede usar a nosotros con el mismo poder, con la misma autoridad, con la misma unción que tuvo Cristo acá en la tierra, amado hermano. Pero para eso es necesario, ¿qué cosa es ser? Bautizado con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo y también lleno de la palabra como estaba Pedro. Aquí está hablando ya teología, Pedro. Está diciendo que el soberano, el que hace las cosas, es Dios a través de Cristo. Que no es el hombre. Dice, como vosotros mismos sabéis, a este por entregado y determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándolo. Ustedes le está diciendo, ya, mira, ahí cambia prácticamente su mensaje. Ahí los va a confrontar con su condición de pecado. Todo mensaje, escucha, todo mensaje, toda proclamación de la palabra de Dios que tú estés haciendo, siempre tiene que confrontar el pecado. Y aquí ustedes le dicen, ¿no? Ya de un momento a otro, ustedes lo vieron, pero ahora se dirige a ellos. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándolos. Pero eso era el conocimiento de Dios. Ese era el plan que Dios tenía. Eso era lo que Dios había determinado. La consumación de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario era necesaria.
Pero también estas personas que fueron usadas por Satanás y aceptó casi toda Jerusalén esta muerte, tenía que ser confrontado con su pecado. Es verdad, era el plan de Dios, era la única forma de salir, ¿no?, del pecado, que Cristo muriera por nosotros en la cruz del Calvario. No había otra solución, que alguien muriera por nosotros derramando su sangre, porque los corderos lo agarraban y le cortaban el cuello y derramaban toda su sangre, y la sangre cubría los pecados. Pero este Cordero de Dios que Dios envió fue para quitar los pecados del mundo, y era necesario. Y es necesario que tú y yo sepamos y entendamos por medio del Espíritu Santo de que ese es el mensaje que también tenemos que predicar, que no podemos dejar de predicar este mensaje, amado hermano. No podemos negociar el pecado. Tarde o temprano, cuando tú estás hablando con una persona acerca del Evangelio, tarde o temprano tienes que llevarlo a esa condición de pecado. Y muchas veces no es que tú ya lo estás ahí, no, en qué momento le digo, no, si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te hace sabio, te va a llevar, como aquí Pedro dice, oye, ¿cómo comienza Pedro? Responde a una pregunta que ellos hacen, ¿están borrachos? Pero dice, no están borrachos, porque son las 3 son las 9 de la mañana y no están borrachos. Pero el profeta Joel dijo esto, ¿me entiendes? Joel dijo esto iba a pasar. Y ahora ya le está diciendo de que Jesús había hecho todo lo que había hecho, él había sido el medio de Dios para hacer señales, prodigios, pero lo principal por la cual él vino fue para morir en la cruz del Calvario. Pero era necesario que ellos supieran que esa muerte era por culpa de nosotros los pecadores. ¿Entiende? Eso era necesario. Vamos a ponernos en pie, amado hermano. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque para eso tú nos has dado tu Espíritu Santo, nos has llenado con tu Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, cuando se enseña, se predica, tenga autoridad. Porque no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Porque no podemos ser bautizados con el Espíritu Santo por Cristo Jesús y ser llenos del Espíritu Santo si no conocemos esta santa y bendita palabra. Porque tenemos que conocer el conocimiento previo de Dios, que es el plan de Dios, que es la salvación de las almas. El conocimiento de Dios previo de para qué Él nos quiere usar y cómo nos va a usar. Oh Señor amado, porque ese es el consejo predeterminado tuyo. Que sigamos predicando este evangelio, que sigamos viviendo este evangelio, creyendo que las palabras proféticas se seguirán cumpliendo. Pero para eso es necesario estar lleno de tu Espíritu Santo como Pedro, Señor, lleno de tu Espíritu Santo. Él no se puso a discutir. Él sencillamente agarró tu palabra y le dijo a ellos, esto dijo Joel, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo. Y en esta noche, y en esta mañana, Señor, aquí estamos en medio de este calor, Señor, pidiéndote, Señor, que tú nos hagas entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Que queremos ver las señales, prodigios, maravillas, milagros tuyos, pero a través de nosotros, Señor, tú Dios lo puedes hacer, y tú nos dijiste a través de Cristo que tú nos ibas a bautizar con el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo nos iba a bautizar y nos iba a llenar con el Espíritu Santo para que tú a través de nosotros hagas las cosas, Señor amado, en este tiempo. Necesitamos, Señor, entender esta verdad. Es Dios Padre, Dios Jehová que nos quiere usar, pero Señor, lleno del Espíritu Santo, proclamando la palabra profética, proclamando a Cristo, porque el cristianismo es Cristo, el mensaje es Cristo, de quien hablamos y anunciamos es Cristo. Cristo salva, Cristo bautiza, aleluya, Cristo sana, Cristo libera, Cristo lleva la palabra de consuelo, de amor. Cristo viene, Señor, te damos gloria, honra y alabanza a tu nombre. Danos a entender la necesidad de estar
lleno de tu Espíritu Santo en un momento de tanta incertidumbre, de tanto temor, de tanto miedo, de tantos sentimientos encontrados, Señor amado. Llénanos con tu Espíritu Santo para responder como un hombre, como una mujer de Dios. Como dice, a los ancianos le das sueños, a los jóvenes le das visiones, a los hijos y hijas le profetizarán tu palabra, Señor amado. Oh Padre, ten misericordia y restaura y levanta esta iglesia para cumplir lo que tú tienes establecido antes de la fundación del mundo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya.